Capítulo 474. La historia de Edessac. Dentro del solarium de la mansión Rosa Roja. Edessac Egastes estaba junto a la ventana de cuerpo entero mirando a la indiferente Trissy con el ceño fruncido, y dijo con una voz como la de un volcán a punto de entrar en erupción. ¿Por qué huiste de nuevo? Trissy miró más allá de él y por la ventana, rió entre dientes y respondió con una pregunta. ¿Viste la lluvia de meteoritos? ¿Sentiste el temblor de la Tierra? Detrás de ella, porcelana y otros objetos del armario habían caído sobre la gruesa y suave alfombra. El viejo mayordomo Funkel estaba de pie junto a ella. No es tan raro que eso suceda. Respondió Edessac en voz baja. Trissy levantó ligeramente las cejas. Eres muy lento. Entonces déjame ser franca contigo. Soy una demonesa. La expresión del príncipe Edessac no cambió en absoluto. Se volvió hacia el viejo mayordomo y dijo. Guarda la puerta e impide que nadie entre. Sí, Su Alteza. Funkel le dirigió una mirada fría a Trissy y salió del solarium. Cuando oyó que se cerraba la puerta, Edessac exhaló lentamente. Trissy Cheek, ¿prefieres que te llamen Trissy? Sé que eres una demonesa. La persona que te ayudó a comprar los ingredientes de Villande falló. Lo que recibiste te lo proporcioné yo. No me importa que mi consorte princesa sea una bruja o una demonesa. Incluso he visto tu cartel de búsqueda. Trissy se sorprendió al principio, pero luego mostró una sonrisa burlona. Sabes mucho. ¿Sabías que una vez fui hombre y que mi verdadero nombre es Triss? ¿Qué? Los ojos de Edessac se abrieron y inclinó un poco la cabeza como si no pudiera creer lo que había oído. Al ver esto, Trissy no pudo evitar reír. Se rió tanto que se dobló frenéticamente hacia adelante y hacia atrás como una loca. Jaja, no te equivocaste. Una vez fui hombre. Solía ser como tú, y eso de ahí abajo era más largo y grueso que el tuyo. Sin embargo, la poción de bruja cambió mi género a la fuerza. ¿Te da asco? ¿Te pone la piel de gallina? Expresó las palabras que había estado reprimiendo todo este tiempo antes de dar 2 pasos hacia adelante. Edessac retrocedió instintivamente, su nuez de Adán se movió involuntariamente. No, no es así. Eres una mujer de verdad. No hay problema. Puedo confirmarlo definitivamente. Murmuró para sí mismo, luego levantó la voz y dijo. Desde el momento en que te conocí, eras una mujer de verdad. No quiero saber cómo eras en el pasado. Puedo fingir que nada de esto sucedió. Lo que me gusta, lo que amo, es la tú del presente. Aturdida, Trissy levantó la mano para limpiarse las lágrimas de risa. Eres un hombre realmente patético. ¿Todavía no lo entiendes? Nuestro encuentro no fue casualidad. Ni siquiera tu interés. Hizo una pausa con asco y continuó. Ni siquiera tu interés en mí fue más que un arreglo de alguien más. ¿No crees que todo pasó demasiado rápido? Yo creo en el amor a primera vista, pero no creo que tenga un poder de embrujo tan fuerte. Actúas como el protagonista de una novela romántica de tercera, obsesionado con el amor desde un solo encuentro. Te enamoraste de una desconocida olvidando el tipo de persona que te gustaba antes. Eso está loco. Los ojos del príncipe Edessac se quedaron en blanco, se le abrieron como platos, pero no habló. Su cuerpo se tambaleó de repente, como si finalmente hubiera despertado de un largo sueño. Ya eres mi tipo. Pero mi reacción es realmente exagerada. Las comisuras de la boca de Trissy se curvaron y giró la cabeza hacia un lado para dejar escapar una mueca. Qué hombre tan patético, que lo que te gusta te lo arregle otro. Es como si fueras un títere con hilos. ¿No lo entiendes? Eres una persona que puede ser sacrificada, y yo, además de ser rehén de la cooperación entre la familia real y la secta de las demonisas, soy también un disfraz necesario para este engaño. Poseo un objeto importante de la secta de las demonisas, y bajo tu estricta supervisión, puedo ser destruida en cualquier momento y resultar en la pérdida del tesoro. Esta es la sinceridad de nuestra cooperación, y una vez que el asunto se exponga a las otras 3 iglesias o al ejército, el desarrollo de este asunto será muy simple.
El príncipe Edesac mantuvo en secreto a una demonisa debido a su lujuria. Después de conocer sus pecados horrendos, se pega un tiro en la boca. Entonces todos los problemas quedarían cubiertos. No. exclamó Edesac. Luego, con una expresión retorcida, preguntó. ¿Por qué están cooperando con la secta de las demonisas? ¿Cómo podría saberlo una rehén que podría ser abandonada en cualquier momento? Trissy soltó una risa irónica. Esa es toda la razón por la que quiero huir. Bajó la cabeza y rió en voz baja. Su cuerpo temblaba ligeramente por la risa. Después de unos segundos, levantó la cabeza de nuevo, curvó las comisuras de la boca y dijo. ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Desnudarme y tirarme en la cama? No, probablemente hayas formado una resistencia psicológica. En realidad, no me importaría darte un poco de calor ahora mismo. No es algo vergonzoso que dos pobres se consuelen mutuamente. El príncipe Edesac oscureció su rostro redondo y miró a Trissy en silencio durante casi un minuto. De repente, cerró los ojos, señaló hacia otro lado y dijo. Puedes irte. Ve por esa puerta. Trissy levantó la ceja sorprendida. ¿Me dejas ir? Sí. Edesac se volvió para mirar por la ventana y respondió lentamente. Detendré a Funkel. En cuanto a si puedes o no escapar de los otros perseguidores, eso dependerá de tu propia fuerza y suerte. Una mirada aturdida brilló en los ojos de Trissy unos segundos antes de que ella corriera rápidamente hacia la puerta escondida. Antes de irse, no pudo evitar mirar hacia atrás. ¿Y tú? Edesac no giró la cabeza, pero siguió mirando por las ventanas de cuerpo entero como si buscara las sombras de su pasado. Sonrió y dijo. Yo. Déjame vivir en esta hermosa historia y dar la bienvenida a su final, bueno o malo. Trissy respiró hondo y, sin más preámbulos, pasó por la puerta secreta. En una habitación tranquila dentro de la Catedral de San Samuel. Uno de los 13 arzobispos de la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna, el responsable de la diócesis de Backlund, San Antonio Stevenson, había recibido un telegrama urgente de la residencia del conde Hall. Este viejo barbudo con los ojos profundamente hundidos tenía una apariencia extremadamente limpia. Aunque llevaba una sotana de arzobispo negra y roja, no desprendía una sensación sombría. Sin embargo, cualquiera que se enfrentara a él se estremecería desde el fondo de su corazón. Era como si su espiritualidad estuviera dominada por el miedo, o como si se enfrentaran a una existencia desconocida que acechaba en las profundidades de la oscuridad y que los miraba fijamente. Trissy Cheek. Demonia primordial. San Antonio palmeó ligeramente el papel y se levantó de inmediato. La luz a su alrededor se desvaneció súbitamente, como tragada por la penumbra de la habitación. Todos los fieles de la catedral sintieron al instante la llegada de la noche. Todo volvió rápidamente a la normalidad cuando San Antonio apareció frente a la puerta Chanis, bajo la catedral. Hoy, la guía espiritual Deli Simón lideraba el equipo. Sin esperar a que ella preguntara, el arzobispo San Antonio instruyó con voz profunda. Preparen todo. El proceso comenzará. Estoy despertando un artefacto sellado. Quería usar el 0 a 17. Quería usar ese aterrador artefacto sellado para confirmar y lidiar con el asunto de Trissy. Y este era el único artefacto sellado de grado 0 almacenado fuera de la catedral sagrada. Solo 2 de los altos mandos de la iglesia sabían que estaba en la diócesis de Backlund. Sí, su gracia. Dali se sobresaltó por un segundo, luego respondió inmediatamente. Mientras esperaba, San Antonio cerró los ojos mientras una parte de la información del 0 al 17 surgía en su mente. Número, 17. Nombre, XXXXX. Grado de peligro, 0, extremadamente peligroso. Es de máxima importancia y máxima confidencialidad. No debe ser investigado, divulgado, descrito o espiado.
Nivel de seguridad, equipo del Papa, investigadores y arzobispo de la diócesis de Backlund. Nota, cuando el arzobispo sea trasladado fuera de la diócesis de Backlund, los recuerdos correspondientes deben ser borrados usando el artefacto sellado 1-29. Método de sello. El sello se completa mediante la combinación de 1-29 y 1-80. Descripción: esto no es un objeto. Es un ángel viviente. Su apariencia es hermosa, con cabello y ojos negros. Parece una mujer joven, pero su edad real no puede estimarse. Ella no tiene las alas registradas en los cánones. Solo por su apariencia, ella no es diferente a una persona común. No tiene la capacidad de pensar y ha perdido toda sensibilidad. Cualquier persona o cosa que se acerque a ella desaparecerá por completo. Mediante la adivinación y otros métodos, se puede confirmar que siguen vivos, pero son imposibles de localizar. Actualmente se han intentado 1825 métodos y todos han fallado. El rango de influencia del 0 al 17 se expandirá y contraerá sin ningún patrón. Actualmente ha provocado la desaparición de más de 70 investigadores. Advertencia: ella no puede ser utilizada. Apéndice 1. Este artefacto sellado apareció por primera vez en la era pálida de la Cuarta Época. Año exacto, desconocido. Fecha exacta, desconocida. Lugar exacto, desconocido. Apéndice 2. Según la información, ella ha sido despertada 5 veces. Tras transmitir el mensaje de buscar al impostor en Sangwell con la ayuda de la adivinación, superó la interferencia de la llave maestra y corrió hasta la salida que le había indicado la revelación. Sabía muy bien que con una búsqueda exhaustiva, el cadáver en la habitación vacía sería descubierto pronto, así que tenía que correr contra el tiempo para llegar a la salida. Los poderes de un sin rostro deberían combinarse con un objeto místico que pueda destruir cadáveres y borrar mis huellas. Habiendo adquirido verdadero conocimiento de la práctica, a Klein no le llevó mucho tiempo cruzar los puestos de control y los equipos de patrulla antes de llegar a la salida señalada por la adivinación. Sin embargo, lo que le sorprendió aún más fue que no había guardias allí, solo una pesada puerta de piedra de pie. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay nadie custodiando la salida? ¿Mi adivinación estuvo equivocada o los guardias están afuera? Mientras sus pensamientos corrían, Klein encontró un rincón y se quitó la armadura, recuperando su ligereza y agilidad. Luego se acercó a la puerta de piedra, que se abría hacia afuera, y tanteó el rincón de la pared izquierda. Después de comprobarlo cuidadosamente con una moneda de oro, Klein sacó la antigua llave de bronce. La apoyó contra la pared y la giró suavemente. Aparecieron ondulaciones de agua que se extendieron ligeramente. Klein atravesó la pared silenciosamente sin usar la puerta. Lo primero que vio fue la luz natural que caía de la cúpula, lo que significaba que este lugar era realmente una salida. Klein se quedó quieto con cuidado mientras se adaptaba rápidamente a la luz. Vio piedras grises ordenadas pero irregulares bajo sus pies y gruesos pilares frente a él. En medio del pasillo, 4 figuras encapuchadas se arrodillaron alrededor de lo que parecía ser un altar. Poco después, Klein escuchó una voz femenina suave y dulce. Señora, ¿está listo? Capítulo 475. Señora Desesperación. ¿Señora? ¿El señora de la Orden Aurora? Klein, que tenía la intención de aferrarse a las paredes y las sombras y avanzar hacia la puerta, retrocedió silenciosamente. Ince Sangwil debe estar trabajando con alguna facción de la familia real. Los que pueden excavar y ocultar una ruina subterránea tan grande cerca de Backlund deben ser una de las principales potencias del reino de Loen. Con Ince Sangwil y 008 participando en este asunto, la iglesia de la diosa puede descartarse. Aunque la gente del Señor de las Tormentas es un poco imprudente y machista, es poco probable que trabajen con la secta demoníaca. Al menos hasta ahora, no ha habido Beyonders que parezcan ser del camino del marinero. Del mismo modo, la iglesia del vapor y la maquinaria no son sospechosos probables.
¿Incluso la Orden Aurora está involucrada? ¿Qué intentan hacer? Klein apoyó la espalda contra la pared y ralentizó su respiración, pensando y escuchando la conversación en medio del pasillo. Después de un corto periodo de silencio, sonó una voz ronca. Está hecho. La respuesta fue tan concisa que Klein no pudo comprender qué estaban planeando. La voz melodiosa y agradable de antes rió en voz baja. No parece confiar mucho en nosotros, ¿verdad? Así es. El señora respondió sin rodeos. JE, entonces seré franca y describiré nuestro objetivo y por qué busco su cooperación. La suave voz femenina no sonaba enojada en absoluto. Hemos hecho ciertas cosas y dejado rastros claros. Antes de que las iglesias de la tormenta nocturna y el vapor, así como los militares, nos descubran, debemos hacer la limpieza correspondiente, y esto requiere su ayuda. Sí, parece que no entiende lo que quiero decir, así que déjeme darle un ejemplo. Imagínese que cometió un crimen atroz como un asesinato en una casa. ¿Cuál es la mejor manera de eliminar cualquier evidencia y pista? No hay necesidad de eso. Nuestro objetivo es que otros sean testigos de tal acto. Dijo el señora con indiferencia. Como se esperaba de un miembro de la Orden Aurora, todos son un grupo de lunáticos. Klein identificó preliminarmente al hombre que hablaba como señora, quien había asesinado al embajador Intis. Supongamos que fuera yo, no usted. La voz femenina clara y suave tenía un leve sonido sibilante. Después de un segundo, el señora respondió. Quemar esa casa y enterrar todas las pistas allí. La voz femenina clara y suave tenía un tono sonriente. Eso es exactamente lo que planeamos. Yo estoy a cargo de cometer el incendio provocado, mientras que usted puede aprovechar esta oportunidad para ir con este desarrollo y crear un pasaje o vasija para permitir que su señor descienda a este mundo. Y el único precio que ustedes tienen que pagar es soportar toda la infamia y ganar la mayor enemistad de los militares y las 3 iglesias. Pero no creo que les importe. Mientras podamos dar la bienvenida al regreso del Señor, incluso si somos aborrecidos por cada fuerza, no mostraremos ningún signo de cobardía. El tono del señora ya no parecía indiferente y distante. ¿Incendio provocado? ¿La Orden Aurora aprovechará esta oportunidad para completar el ritual para la llegada del verdadero creador? Esta es probablemente la tercera vez. ¿Por qué me encuentro con esto de nuevo? ¡Qué maldito giro del destino! Klein no pudo evitar maldecir interiormente en chino. En este preciso momento, sentía mucha curiosidad y desconfianza hacia las cosas que estaban tramando esta facción particular de la familia real en Sangwell y la secta demoníaca. Era lo suficientemente aterrador como para usar el descenso del verdadero creador como chivo expiatorio. Quizás hayan guardado algunas cartas bajo la manga y eventualmente destruirán el ritual de la Orden Aurora al final y destruirán a todas las demás facciones excepto a ellos mismos. Klein pensó con calma mientras se sentía tenso. Parece que no tiene más preguntas. Dijo la suave voz femenina. Este lugar está suficientemente bien escondido y se puede usar para la configuración requerida. Puede hacer su ritual aquí con tranquilidad y no tendrá que preocuparse de que lo interrumpan antes de que tenga éxito. En cuanto a las cosas de afuera, ya terminamos nuestros preparativos hace mucho tiempo. Solo estamos esperando la ignición de una chispa. Si todavía tiene dudas, puede hacer otra ronda de comprobaciones. Justo cuando el señora estaba a punto de hablar, Klein escuchó un golpe sordo. Era el sonido de la puerta abriéndose. ¿Quién te permitió entrar? ¿No declaré que nadie debe acercarse a esta área? La suave voz femenina reprimió su ira. Señora Desesperación, ¿hay una emergencia? ¿Alguien se ha infiltrado en el sótano? Los superiores me enviaron para organizar un seguimiento y cerrar los pasajes correspondientes. Respondió muy rápidamente una voz masculina con un marcado acento de Backlund. La llamada señora Desesperación guardó silencio durante unos segundos, como si estuviera comunicándose con una existencia desconocida para confirmar la situación. Finalmente, dijo sin cambiar de tono. Regresa adentro. No salgas ni permitas que nadie salga. Espera hasta nuevo aviso. Sí, señora Desesperación. El hombre corrió hacia la puerta de piedra con un fuerte golpe de fondo.
Desde el lugar donde Klein se escondía, podía ver claramente la puerta de piedra que conducía a la parte trasera. Esperó 7 u 8 segundos antes de que apareciera una figura de estatura y complexión normales. Uf. El hombre respiró profundamente, extendió las manos y enseñó los dientes mientras abría la pesada puerta de piedra con una expresión feroz. En ese instante, Klein había captado por completo la apariencia y las características del hombre sin perder un solo detalle. Este era el poder villante de un sin rostro. La piel de ese hombre era de color marrón rojizo y era claramente de ascendencia del continente sur. Sus rasgos faciales no tenían características especiales, lo que dificultaba recordarlo. Debido a que estaba apretando y mostrando los dientes, reveló una parte de sus dientes. El tercer diente en la parte superior izquierda de su boca parpadeaba con una luz dorada. Era un diente postizo. Esto. Klein, con la intuición espiritual de un vidente, frunció el ceño al sentir una inexplicable sensación de familiaridad. Rápidamente, usó sus habilidades para recordar el origen de esa familiaridad. El ahorcado había pedido una vez a los miembros del Charro Club que encontraran a un hombre de piel rojiza y con un marcado acento de Backlund, al que le faltaba el tercer diente por la izquierda. El hombre se llamaba Baelen y estaba involucrado en la fuga y desaparición de muchos esclavos de las islas coloniales. Y en este momento, el hombre frente a Klein era casi idéntico al Baelen descrito por el ahorcado. La desaparición de los esclavos de las islas coloniales. La desaparición en el aire de las numerosas tribus del continente sur. La aparición de Baelen aquí. Capim, quien se llevaba una gran parte del comercio clandestino de esclavos, estaba protegido por 4 encendidos, sospechosos de ser del camino del árbitro. Entre ellos, el más fuerte era un secuencia 6 e incluso un secuencia 5. Capim se enfocaba constantemente en chicas relativamente inocentes en sus secuestros. La aprobación de la ley del grano, la mejora de las máquinas textiles, todo resultó en una gran cantidad de gente que perdió su trabajo. Muchas trabajadoras textiles abandonaron silenciosamente el barrio este después de recibir nuevos trabajos sin dejar rastro. Los puntos dispersos formaron instantáneamente una línea en la mente de Klein, apuntando directamente a las profundidades de la tierra. ¿Qué traman que necesitan una cantidad tan grande de gente, además de tantas chicas puras e inocentes? ¿Un ritual? ¿Un ritual extremadamente terrorífico que lleva mucho tiempo y se realiza en secreto? Las pupilas de Klein se contrajeron repentinamente. La puerta de piedra se cerró y Baelen desapareció de su vista. El pasillo permaneció silencioso durante unos segundos antes de que la voz profunda y ronca del señor resonara de nuevo. Huelo un accidente. Empecemos. Tenemos que apresurarnos antes de que llegue. Lady Despair respondió lentamente. Eso es exactamente lo que estaba pensando. Pero necesito que me envíes al barrio este. ¿El barrio este? Klein tuvo una mala premonición. No hay problema. El señor respondió sin emoción. Bajo la capucha, apareció frente a él un libro transparente y borroso. Acompañado de un canto distante e indistinto, dijo. Vi, registro. El libro se abrió rápidamente y se detuvo en una de las páginas. Poco después, comenzó a emitir una luz azul y ilusoria. La luz envolvió a la Lady Despair vestida de blanco, haciendo que su figura se volviera borrosa al principio y luego indistinta. En un instante, Lady Despair vio innumerables siluetas indescriptibles. Descubrió brillantes fulgores que contenían el esplendor brillante y puro del conocimiento infinito en el punto más alto. Su cuerpo estaba siendo arrastrado hacia adelante por una fuerza extraña mientras rasgaba rápidamente el espacio. Poco después, dejó su lugar original y llegó a un rincón aislado, deshabitado y sucio de un callejón. Se bajó el velo para cubrirse la cara y miró al cielo. El sol de la tarde había vuelto a ser oscurecido por nubes y niebla, volviéndose pálido y oscuro. La niebla amarillo claro no era particularmente densa y se asentaba en cada rincón de Backlund, produciendo una leve sensación de ahogo en medio de su frialdad y humedad.
Es una pena que la neblina no haya llegado a su estado más calmado y peor. El accidente de Trisi, la pérdida repentina y temporal de control sobre 0-08, la aparición de Asik, la destrucción causada previamente por el Emperador Oscuro, todo esto complicó las cosas, atrayendo la atención de otros. Obligó a adelantar la operación a hoy. Lady Despair inspeccionó el área, salió del callejón y se adentró en las calles. Sus pasos eran lentos, como si estuviera vagando en un mar de niebla. Dondequiera que pasaba, la niebla se espesaba imperceptiblemente. Teñida de un color negro hierro, bajaba silenciosamente el rango de visibilidad. Al salir de la calle, un vagabundo de rostro cetrino con una vieja chaqueta tosió violentamente y cayó al suelo. Las dos personas pobres cerca del vagabundo retrocedieron horrorizadas y luego se taparon la garganta con las manos mientras jadeaban por aire. Era como si sufrieran de una grave enfermedad pulmonar o bronquitis y ya no pudieran respirar. Una neblina, mezcla de colores negro hierro y amarillo pálido, descendió sobre el barrio este, la zona del muelle y el distrito industrial lleno de humo, mientras seguía extendiéndose por Backlund. Varias escenas a la distancia fueron ahogadas e incluso el imponente campanario era solo una sombra pálida. Uno tras otro, los trabajadores y los pobres sintieron la incomodidad mientras luchaban contra el frío, y los vagabundos desaliñados caían uno tras otro a la estela de la mujer, sus vidas tan frágiles como las burbujas que se forman durante el lavado. La expresión de Lady Despair era tranquila y gentil, como si estuviera terminando una obra de arte. Como una persona común, caminó entre los peatones mientras se reía entre dientes y decía en voz baja: La historia del reino de Loen recordará este día. La gran neblina de Backlund. El oscuro valle estaba completamente cubierto por el agua incorpórea negra, pero 0-08 no dejó de escribir. Fabricaba historias ridículas y terroríficas dondequiera que pudiera posar su punta. La caída de los pantalones no afectó el desempeño de Ince Sangwell porque llevaba una túnica larga, quizás anticipando un accidente similar. El mago imperativo dejó a Zikegers petrificado en el acto, robándole sus dos poderes villande más poderosos en el último momento. Un gran asistente, de verdad, en todos los sentidos de la palabra. Sin embargo, la puerta apilada del mundo espiritual y el inframundo se sintieron atraídos por la característica de Azik. Empezó a agitarse por los poderes de su batalla, causando cambios impredecibles. En ese momento, una existencia desconocida se sintió atraída, lo que provocó que él pasara por allí. Él aprovechó la oportunidad para extender sus manos al mundo real. Oh, no. Él atrapó a Ince Sangwell. En el aire, dos brazos ensangrentados, cubiertos de carne que se retorcía, aparecieron repentinamente detrás de Ince Sangwell, vestido con sotana de clérigo. Agarraron los hombros de Ince Sangwell, arrastrándolo al vacío y al mundo espiritual. Capítulo 476. Los hombres de paja. La luz se desvaneció repentinamente de donde Ince Sangwell desapareció, tiñendo el área con la oscuridad más rica y profunda. En la oscuridad se podían oír sonidos de cánticos melódicos. Era silencioso y tranquilo, incluso hipnótico. Incluso los innumerables brazos pálidos que se agitaban hacia arriba debajo del agua negra parecían ralentizarse, ya no tan frenéticos como antes, como si hubieran ganado la redención para sus almas. En una noche tan oscura, una figura salió. Era nada menos que Sangwell, quien acababa de ser arrastrado al mundo espiritual. Comparado con antes, había perdido el bonete de la cabeza. La ropa de su hombro izquierdo estaba hecha jirones y le habían arrancado un trozo de carne. Un pus amarillo tenue burbujeaba uno tras otro. Sus ojos ya no eran indiferentes, sino que estaban llenos de dolor, como si sufriera un tormento inimaginable. La pluma 0-08 continuó escribiendo. Algunos podrían sentir arrepentimiento, mientras que otros podrían regocijarse. Ince Sangwell tenía el cordón umbilical del dios malvado, que provenía del bebé en el vientre de Megose.
Era del verdadero creador y, a través del cordón umbilical, escapó con éxito de las restricciones de la existencia desconocida y regresó por la fuerza al mundo real, pero como resultado perdió ese objeto místico. Además, sufriría la ira del engendro del dios malvado por no haber descendido durante un corto periodo de tiempo. Esto hizo que su fuerza pareciera una especie de mercancía en una tienda departamental durante un cambio de temporada, con solo el 55% restante. Sí, este número es extremadamente preciso. En una calle en las profundidades del barrio este. El viejo Kohler se apresuró a regresar a su apartamento alquilado llevando un poco de jamón en una bolsa de papel. Miró a su alrededor con cautela, temiendo que esos lobos voraces a su alrededor se abalanzaran sobre él y le robaran su regalo de Año Nuevo. Había visto lobos cuando aún estaba en el campo, pero para su sorpresa, pudo experimentar esa sensación familiar en Backlund. Sigue siendo demasiado caro. Solo puedo dividir el costo con alguien más y cortarlo en pedazos. Esto es suficiente para las vacaciones de Año Nuevo. Puedo comer 2 rebanadas de jamón por cada comida. 3 rebanadas, ¿no? Al menos 5 rebanadas de jamón. Puedo cortar algunas y guisarlas con las papas. Ni siquiera necesito agregar sal. Con esto en mente, el viejo Kohler miró el jamón en sus brazos, viendo las manchas blancas mezcladas con la carne roja, su garganta no pudo evitar contraerse y tragó un trago de saliva. Mientras caminaba, sintió que la niebla a su alrededor se espesaba. La torre del reloj de la catedral, que aún era relativamente clara a la distancia, fue gradualmente tragada por una mezcla de colores negro hierro y amarillo pálido. Incluso los peatones a su alrededor se redujeron a sombras borrosas una vez que estaban a 10 pasos de distancia. El viejo Kohler de repente sintió que el mundo lo había olvidado mientras levantaba la palma de la mano para cubrirse la nariz. ¿Por qué huele tan mal la niebla hoy? Murmuró y aceleró el paso. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos. El viejo Kohler sintió que su rostro se calentaba y su frente comenzaba a arder. Su pecho se apretó, sintió su garganta incómoda y pronto tuvo dificultades para respirar. ¿Me he enfermado? Maldita sea, todavía quiero pasar un buen año nuevo y ahora solo puedo enviar mis ahorros a la clínica o al hospital. No, tal vez estaré bien con un poco de sueño. Estaré bien durmiendo con una manta encima. El viejo Kohler murmuró en silencio para sí mismo mientras su cabeza se calentaba cada vez más y sus sentidos se volvían cada vez más confusos. Escuchó su propia respiración entrecortada y sus manos se aflojaron cuando la bolsa de jamón cayó pesadamente al suelo. El viejo Kohler instintivamente se agachó para recogerla, pero terminó cayendo al suelo. Sostuvo la bolsa de jamón e intentó mantenerla en sus brazos. En este momento pensó que había una flema espesa que subía por su garganta bloqueándola, así que luchó, haciendo sonidos de jadeo. El viejo Kohler comenzó a ver a través de su visión borrosa que a pocos pasos de distancia alguien más también había caído y estaba jadeando. Tenía aproximadamente la misma edad que él, unos 50 años, con patillas blancas. De repente entendió que estaba a punto de morir. Le recordó a su propia esposa e hijos que, como él, se infectaron repentinamente con la peste y murieron poco después. Le recordó la vez que había estado hospitalizado. Los pacientes de la misma habitación todavía estaban charlando y riendo esa noche, pero los enviarían a la morgue a primera hora de la mañana siguiente. Le recordó a los amigos que había conocido como vagabundo, muchos de los cuales habían desaparecido en el transcurso del invierno hasta que fueron encontrados rígidos bajo un puente o algún lugar que estaba protegido del viento. Un pequeño número murió de repente por la comida. Esto le recordó los días en que todavía era un trabajador decente, cuando los vecinos del vecindario morían repentinamente así. Algunos murieron de dolores de cabeza, otros murieron por caer accidentalmente en acero fundido, otros murieron de todo tipo de dolencias dolorosas de hinchazón. Algunos incluso colapsaron silenciosamente en las fábricas, lote tras lote. Esto le recordó lo que había escuchado de un borracho en el bar cuando estaba buscando información.
La gente como nosotros es como la paja en el suelo, que cae cuando sopla el viento. Incluso es posible caer por nuestra cuenta, incluso sin el viento. El viento viene. El viejo Kohler de repente tuvo tal pensamiento. Agarró con fuerza la bolsa de jamón mientras buscaba en el bolsillo de su vieja chaqueta el cigarrillo arrugado que siempre había estado poco dispuesto a fumar. Lo que no entendía era por qué su cuerpo sano se enfermaría repentinamente. No era como si nunca antes hubiera experimentado una niebla tan densa. Lo que no entendía era la razón por la que colapsó repentinamente justo cuando su vida volvía a encaminarse, moviéndose en una dirección lo suficientemente agradable para él. Además, el detective Moriarty le había pagado por adelantado para comprar su tan esperado jamón para el año nuevo y tenía muchas ganas de probarlo. El viejo Kohler sacó ese cigarrillo arrugado, pero ya no tenía fuerzas para levantar los brazos de nuevo, ya que se golpearon fuertemente contra el suelo. Usó el resto de sus fuerzas para gritar las palabras que se habían estado acumulando dentro de él, pero solo pudo dejar que las débiles palabras permanecieran en su boca sin pronunciarlas. Escuchó sus últimas palabras. Se oyó preguntar. ¿Por qué? En un apartamento al borde del barrio este. Liv colgó la última prenda que había lavado y esperó a que se secara. Miró al cielo exterior algo insegura de la hora debido a la espesa niebla que había aparecido sin que se diera cuenta. De todas formas, todavía es temprano y ya hemos lavado la ropa. La expresión de Liv se volvió grave. No era bueno terminar el trabajo demasiado temprano. Eso significaba que podían descansar, pero también que no tenían suficiente trabajo, lo que implicaba ingresos insuficientes. Liv respiró hondo, se dio la vuelta y miró a su hija mayor, Freja, que se estaba secando las manos y mirando el cuaderno de vocabulario en la habitación de enfrente. Se acerca Año Nuevo. La mayoría de nuestros clientes han dejado Backlund y se han ido de vacaciones a otros lugares. No podemos seguir así. Tenemos que encontrar nuevo trabajo. Mientras hablaba, caminó hacia la puerta. Durante este periodo, los ricos celebrarán banquetes uno tras otro. Seguro que no tendrán suficientes sirvientes y podrían contratar limpiadores de cocina temporales. Tengo pensado preguntar. Freja, quédate en casa y recoge a Daisy cuando llegue el momento. Necesitamos ingresos, pero también los ladrones, bandidos y traficantes de esas prostitutas para recibir el año nuevo. En el barrio este, toda mujer que no trabajaba en las fábricas tenía que ser lo suficientemente hábil o agresiva para sobrevivir. Freja respondió con rapidez. De acuerdo. Su mente ya estaba en el escritorio y el cuaderno de vocabulario de al lado. Liv acababa de abrir la puerta cuando tropezó y cayó al suelo. Le entró un ataque de tos violento mientras su cara se ponía roja y sentía un dolor insoportable en cada articulación. Freja corrió presa del pánico y se agachó a su lado. Madre, ¿qué te pasa? Madre, ¿qué te pasa? No es nada. Tos. Estoy bien. Liv empezó a tener más dificultad para respirar. No, estás enferma, enferma. Te llevo al hospital inmediatamente. Freja intentó ayudar a su madre a levantarse. Es demasiado caro, demasiado caro. Tos. Vayamos a un hospital de beneficencia. A un hospital de beneficencia puedo esperar. No es un gran problema. Liv respondió con un jadeo. Freja rompió a llorar y su visión se borró rápidamente. Pero en ese momento sintió que sus pulmones ardían y su cuerpo se debilitó al caer al suelo con Liv. ¿Qué te pasa, Freja? Tos. ¿Tú también estás enferma? Gritó Liv con ansiedad. Hay dinero, tos, en el armario, tos, en el agujero de la pared. Tienes que ser rápida. Ve al hospital. Busca un buen médico. Freja intentó decir algo, pero ningún sonido salió de su boca. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta que tenía al lado. Era su dormitorio, sus literas.
Encima estaba su mesa favorita y su cuaderno de vocabulario. Su cuerpo empezó a moverse espasmódicamente. La tos de Liv cesó. En la escuela primaria pública al borde del barrio este, la niebla aún no era espesa, pero muchos estudiantes ya habían empezado a toser. La maestra experimentada de guardia ordenó inmediatamente. Rápido, a la catedral. Tenemos que ir a la catedral de al lado. Daisy se levantó presa del pánico y corrió con la multitud hacia la catedral junto a la escuela. De repente, su corazón palpitó al sentir el horror de perder algo importante. Madre. Freja. Daisy giró la cabeza bruscamente queriendo correr a casa contra la multitud. Sin embargo, fue detenida. Sus maestras la atraparon y la arrastraron por la fuerza hacia la catedral. Daisy forcejeó y gritó con todas sus fuerzas. Madre. Freja. Madre. Freja. En el barrio este, la zona del muelle y el distrito fabril, los ancianos o aquellos con dolencias latentes se desplomaron en la niebla sucesivamente como árboles caídos, mientras que aquellos que entraron en contacto con ellos sintieron como si hubieran sido infectados por la peste. Murieron rápidamente e incluso los adultos y niños sanos se sintieron un poco mal. A sus ojos, la niebla amarillo claro y negra como el hierro era como la llegada de la muerte. El martes de la última semana de 1349, Backlund estaba envuelto en una bruma. En un rincón del pasillo, Klein se pegó a la pared de piedra para que el señor no lo descubriera. Al poco, escuchó gemidos apagados y sintió el olor a carne y sangre. Entregad vuestras vidas al Señor. La voz del señora resonó de repente. Tum. Tum. El sonido de cuerpos desplomándose llegó a los oídos de Klein, y una fuerte fluctuación espiritual apareció y resonó constantemente. ¿El señor sacrificó a sus 4 sirvientes? Justo cuando ese pensamiento apareció en la mente de Klein, se escucharon capas ilusorias de sonidos de llanto. Algunos llamaban a sus madres, otros tosían con violencia y algunos gemían de dolor. Como medio experto en misticismo, Klein pareció ver una serie de figuras transparentes y descontentas entrando en el ritual una tras otra, seguidas por años de entumecimiento, desesperación, dolor y resentimiento del muelle, el distrito industrial y el barrio este. ¿Ha comenzado oficialmente? Klein cerró los ojos y apoyó la espalda contra la pared, apretando y aflojando su mano derecha. Para él, lo mejor en ese momento era escabullirse del pasillo y huir a la distancia mientras el señora se concentraba en el ritual. Su mano derecha se aflojó y apretó varias veces seguidas. 7 u 8 segundos después, Klein abrió los ojos, las comisuras de sus labios curvándose hacia arriba de forma exagerada. Extendió la mano para agarrar el revólver, se dio la vuelta bruscamente y salió corriendo. Vestido con su abrigo negro de doble botonadura, levantó su mano derecha y apuntó al altar. Capítulo 477. Las muchas consideraciones del loco. Lo primero que vio Klein fue el altar, rodeado de capas de luz, y la figura alta y delgada que estaba de pie en él. La figura se quitó la capucha, revelando un rostro hermoso, diabólicamente femenino, con el pecho izquierdo, los hombros, el abdomen y los muslos cubiertos de carne y sangre viscosas, repugnantes y que se retorcían. Su entorno estaba lleno de sombras ilusorias y transparentes que rebosaban de sentimientos como entumecimiento, desesperación, dolor y depresión. Más allá del altar, las 4 figuras que estaban rezando habían caído. Su piel estaba arrugada y sus huesos estaban apretados como cadáveres erosionados durante muchos años. En la parte superior del pasillo, rayos de luz atravesaban el aire, entrando rápidamente en el altar a través de los pilares de piedra, el suelo y el aire, que estaban llenos de símbolos y etiquetas mágicas. Tan pronto como Klein salió de su escondite, el señor abrió los ojos y lo miró. Sus pupilas estaban teñidas de sangre y una locura extrema se contenía en sus fríos ojos.
Si hubiera sido cualquier otro villande, habrían mirado hacia otro lado inconscientemente, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Pero Klein, que había enfrentado al sol abrasador eterno y se había encontrado con el blasfemo Amón, no tenía miedo de esto. Con calma, apretó el gatillo y envió una bala plateada cazadora de demonios, grabada con muchos patrones, hacia el altar. Al presenciar esta escena, el señor inconscientemente quiso levantar la mano, pero al final se detuvo. Observó con indiferencia cómo la bala plateada se clavaba en la capa de luz que rodeaba el altar. Silenciosamente, la bala cazadora de demonios con patrones se derritió y desapareció bajo las capas de radiación, envuelta en incontables resentimientos y emociones negativas. Al final, se desintegró por completo, sin dejar ni rastro. Las pupilas de Klein se contrajeron mientras disparaba el resto de las balas del revólver. Las balas purificadoras doradas pálidas y las balas de exorcismo de bronce salieron disparadas, atravesando la barrera radiante una tras otra. Sin embargo, se desintegraron de la misma manera y desaparecieron sin crear la más mínima ondulación. El señor rió con voz ronca. No sirve de nada, insignificante gusano. El ritual ya ha comenzado oficialmente y con tu fuerza no se puede romper ni interrumpir. Incluso si eres un villande de secuencia 5. Pero también eres afortunado. Vivirás para presenciar la venida de nuestro Señor y serás integrado en su cuerpo. Con eso, el señor ignoró a Klein y cerró los ojos de nuevo, como si realmente no fuera más que un insignificante gusano. El pastor levantó las manos en un gesto de brazos abiertos y gritó en antiguo Hermes. El Señor que creó todo. El Señor que reina tras el velo de las sombras. La naturaleza degenerada de todos los seres vivos. Vuestros devotos creyentes oran por vuestra venida. Estoy dispuesto a ofrecer mi cuerpo como un recipiente para llevar la carga de vuestra gran voluntad. En medio de las oraciones, una luz de origen desconocido apareció sobre la cabeza del señor envolviéndolo por completo. Los agravios y las emociones negativas que se habían reunido alrededor del señor se abalanzaron sobre su cuerpo como una ola. Klein chasqueó los dedos repetidamente y usó control de llama, haciendo todo lo posible por atacar el altar, pero aún así no pudieron resistirse a ser desintegrados contra la barrera de luz. ¿Qué puedo hacer? Todos mis otros objetos místicos están sobre la niebla gris. Para sacarlos, necesito realizar un ritual que me costaría al menos 1 o 2 minutos y un cuerpo sin protección sería muy peligroso. ¿Qué debo hacer? Klein detuvo racionalmente sus intentos y se quedó allí, con la mente en plena actividad. Además, ya fuera el broche solar, el frasco de veneno biológico, el ojo totalmente negro o la carta del emperador oscuro que elevó su nivel, ninguno de ellos parecía capaz de romper la barrera del altar. ¿Esperar a que la señorita Justicia llame a refuerzos es lo único que puedo hacer? ¿O simplemente debo mirar impotente cómo desciende el verdadero creador? Klein se tensó, sus pensamientos volaban rápidamente por su mente. Rápidamente consideró las estrategias correspondientes. Mientras consideraba cada uno de los artículos de su cuerpo, sus palmas inconscientemente comenzaron a sudar. De repente pensó en algo. Sin tener tiempo de pensar en las consecuencias, metió la mano en el bolsillo y agarró algo que se sentía metálico. Klein dio unos pasos hacia adelante, tiró del brazo con fuerza y lanzó el objeto que tenía en la palma hacia el altar. Con un destello de bronce, el objeto entró en la barrera de luz. Era una llave antigua y sencilla. Era la llave maestra. Dentro de la barrera de luz, la llave maestra de bronce empezó a descomponerse y derretirse. Y cuando su envoltura exterior desapareció, la maldición que ocultaba en su interior apareció, conectándose con la zona desconocida donde estaba el señor Puerta. En el vero de la emperatriz, la opulenta villa de Oro Hall. Audrey estaba junto a la ventana de cuerpo entero y miraba con preocupación a la distancia. Vio que la niebla en el horizonte se espesaba gradualmente,
volviéndose de un amarillo pálido que se teñía de negro hierro a medida que se extendía lentamente por su ubicación. Algo anda mal. La enorme Golden Retriever Susie estaba sentada a su lado y también miraba la neblina habitual. Sí, espero que se pueda detener a tiempo. Audrey no sabía qué representaba la niebla. En silencio rezó a la diosa y al señor loco para que ellos no dejaran descender a la demonesa primordial. De repente, notó que las ramas afuera de la ventana empezaban a temblar y el cristal crujía ligeramente. Se acerca un viento. Audrey se sintió inexplicablemente feliz. Catedral del viento sagrado del Borough de Sherwood. Tormentas terroríficas, visibles a simple vista, aparecieron de repente fuera de ella y luego se lanzaron hacia el este en un huracán inimaginable. La espesa niebla acumulada fue dispersada y los ricos colores amarillo y negro hierro se desvanecieron rápidamente. Las ramas secas cayeron al suelo mientras el polvo y la tierra se elevaban en el aire, siguiendo a la niebla a la distancia. Muchos peatones perdieron sus sombreros y sus cuerpos se balanceaban tanto que tuvieron que sujetarse a los árboles o a las paredes. Los marineros en la zona del muelle sintieron como si hubieran regresado a la ciudad portuaria y estuvieran presenciando un tifón. El humo en el Borough Oeste y el distrito fabril se disipó y la población sana se sintió aliviada de su leve malestar. Cayeron rayos y tronó. Pronto cesaron y un aguacero comenzó a limpiar la tierra. La iglesia del Señor de las Tormentas reaccionó bastante rápido esta vez. También tiene que ver con que adelantamos la operación y no estábamos completamente preparados. JE, los de clase media y los magnates habrían compartido el mismo destino en esta gran niebla que los plebeyos si no fuera por la protección respectiva que recibieron. Todos serían corderos esperando ser sacrificados. Lady Desesperación estaba sentada en un carruaje de alquiler mientras escuchaba tranquilamente el repiqueteo de la lluvia en las ventanas de cristal. A pesar de que sus planes se habían arruinado a tiempo, la neblina anterior había causado más de 20.000 muertes según sus cálculos. Además, estaría la posterior propagación de la plaga. Con esto ya he digerido la mayor parte de mi poción, pero esto es solo un beneficio que recibí por conveniencia. Con un gran número de la población aniquilada, todo esto apunta a la Orden Aurora y al Creador verdadero. Nadie podría adivinar lo que la familia real realmente planea hacer. Es hora de irme junto con el Creador verdadero. Lady Desesperación pensó con buen humor. Su paradero se mantuvo en secreto y se había ocupado de todo con anticipación, por lo tanto, no tenía que preocuparse por ser rodeada por los semidioses de Backlund. Para cuando encontraran rastros de ella, ya estaría lejos de la ciudad. Justo cuando Lady Desesperación estaba a punto de abandonar el carruaje, su visión se nubló y vio una figura aparecer ante ella. La figura se sentó frente a ella. Era una joven con una túnica clásica con capucha, ojos y cabello negros, y un rostro hermoso pero apagado. Después de tirar la llave maestra, Klein sostuvo el silbato de cobre de Asik, luego contuvo la respiración y esperó los resultados. Si las cosas no se desarrollaban como él imaginaba, con la barrera del altar intacta, planeaba usar el silbato de cobre de Asik para ver si podía obtener ayuda del mensajero. Si eso también fallaba, subiría por encima de la niebla gris y usaría todos los objetos como la carta del emperador oscuro. Tenía que intentar todas las posibilidades hasta el último segundo. En este preciso momento no había luna carmesí, ni siquiera una luna llena clara, ya que era de tarde. Por lo tanto,
Klein no tenía suficiente confianza en la maldición contenida en la llave maestra y solo esperaba que los efectos de desintegración de la barrera del altar amenazaran su propia existencia y la hicieran reaccionar instintivamente, como comunicarse con el Señor Puerta a la inversa y transmitir su grito de ayuda a él. En 1 o 2 segundos, Klein vio la llave maestra desintegrarse en las partículas de luz más pequeñas y un carmesí ilusorio y distorsionado. El carmesí se desvaneció rápidamente mientras luchaba y luego explotó de repente. En un instante, Klein perdió el sentido del oído. Vio a las innumerables figuras formadas por el resentimiento y la indignación levantar la cabeza y gritar. Se transformaron rápidamente, teñidas de un verde negruzco, y les creció un segundo cráneo, un tercer ojo o incluso una quinta pierna. Convergieron en un torrente y se lanzaron al cuerpo del Señor A. El Señor A abrió los ojos de repente, la sorpresa y la incredulidad eran evidentes en medio de sus indiferentes ojos rojos sangre. Poco después, la capa radiante de luz que rodeaba el altar se deformó y colapsó. Una enorme explosión se extendió desde el centro del altar, desatando una tormenta terrorífica. Los 4 gruesos pilares de piedra más cercanos a la explosión se derrumbaron instantáneamente y el lejano Klein solo tuvo tiempo de agacharse y rodar antes de ser lanzado por la onda expansiva. Se golpeó contra la pared, aplanado como una fina hoja de papel. El viento subsiguiente destrozó rápidamente ese fino trozo de papel, esparciéndolo en todas direcciones. Klein apareció en la esquina usando las paredes para resistir la onda expansiva resultante. La destrucción causada por la llave maestra superó su imaginación. La maldición que había sido forzosamente derretida sí tuvo una reacción instintiva al transmitir el rugido del Señor Puerta y la voz de esa entidad abandonada, que estaba al menos al nivel de un ángel contaminado, anuló el resentimiento y adormeció la desesperación necesaria para el ritual. Como resultado, el altar perdió el equilibrio y se embarcó en un camino de autodestrucción. En el momento en que la explosión se calmó un poco, Klein salió corriendo para confirmar los resultados. La figura ilusoria y la sensación opresiva en el aire ya habían desaparecido, dejando atrás restos esparcidos del altar. El Señor tenía el cuerpo inclinado hacia adelante mientras se arrodillaba junto a un pilar derrumbado. Le faltaba un brazo, media cara y varios órganos. Su ojo restante estaba lleno de odio hasta los huesos. Sin embargo, sus heridas estaban rápidamente cubiertas de carne que se retorcía. Después de esa única mirada, Klein no dudó en correr. Para él, había logrado el objetivo final de frustrar el descenso del verdadero creador. Si no se iba ahora, un secuencia 6 iba a cenar con el pastor, el Señor A, para celebrar el Año Nuevo.